En esta sesión graficaremos funciones trigonométricas de seno y coseno en su forma generalizada. Empezaremos trazando la gráfica de la función seno de x. Recordemos la relación que tenía esta función con la circunferencia trigonométrica. X tomaba valores desde 0 hasta 2pi. X estaba en radianes y tomaba valores desde 0 hasta 2pi. Entonces podemos ir encontrando algunos puntos de dicha gráfica. Podemos tabular en 0, en pi medios, en pi, 3 pi medios y 2pi. Y calculamos sus respectivos valores. Seno de 0 en este caso nos da 0, seno de pi medios nos da 1, seno de pi es 0, seno de 3 pi medios es menos 1 y seno de 2 pi es 0. Si trazamos los pares que se forman en este plano cartesiano, encontraremos los siguientes puntos: el 0 con 0, pi medios con 1, pi con 0, 3 pi medios con menos 1 y 2 pi con 0. Y ahí tenemos los puntos de dicha gráfica. Muy bien, entonces continuando, vemos que estos puntos pertenecen a la gráfica del f de x igual al seno de x. Si nosotros tabulamos más puntos de dicha gráfica, es decir, puntos que están entre 0 y 2pi, podemos ir encontrando, trazando la gráfica de la función seno de x. Entonces la gráfica de la función seno de x queda como se muestra en la figura, en la imagen. Y si nosotros seguimos tabulando más puntos hacia la derecha y hacia la izquierda, encontraremos la gráfica de la función seno en todo su dominio. El intervalo de 0 a 2pi le vamos a llamar el periodo, y en este caso es 2pi. El dominio es todos los reales. En base a las técnicas de graficación estudiadas anteriormente, analizaremos ahora la variación de la gráfica de las funciones trigonométricas. Empezaremos con la función seno generalizada, que tiene la siguiente forma: a seno omega x menos phi, donde la amplitud es a, el desfase es phi sobre omega y el periodo es 2pi sobre omega. Nos preguntamos qué ocurre con la gráfica del seno de x si nosotros empezamos a variar los parámetros a, omega y phi. Empezaremos haciendo variar el parámetro a, es decir, la amplitud. La ecuación, si a es 1, la regla de correspondencia quedaría igual a la función seno de x, pues a vale 1. Empezamos a variar dicho parámetro y observamos
cómo la gráfica se va modificando, cómo se va estirando dicha gráfica de la función seno de x según vamos variando el parámetro a, la amplitud. Observamos que la distancia del eje x hasta el punto más alto de la gráfica modificada es el valor de la amplitud. Y si a empieza a tomar valores menores que 1, vemos que la gráfica se empieza a comprimir en forma vertical. Y si a empieza a tomar valores negativos, observamos cómo la gráfica se va reflejando con respecto al eje x. Por ejemplo, si a es menos 1, vemos que la gráfica es un reflejo de la gráfica de la función seno con respecto al eje x. La regla de correspondencia es f de x igual a menos seno de x. Y así podemos ir reflejando la gráfica y también observar que la distancia del eje x al punto más bajo de la gráfica modificada es justamente la amplitud, el valor absoluto de la amplitud. Entonces, el parámetro a, la amplitud, modifica la gráfica estirándola o comprimiéndola de manera vertical. Ahora veamos qué ocurre con el otro parámetro. ¿Qué ocurre si hacemos variar el parámetro omega? Vamos a dejar la amplitud en 1, porque en 1 era la función seno de x. Y ahora modifiquemos el parámetro omega. Omega está tomando el valor de 1. La ecuación sería seno de x, porque omega es 1, y a está tomando el valor de 1, y phi está tomando el valor de 0. Y ahora veamos qué ocurre si empezamos a modificar dicho parámetro. Si omega es 1, la regla de correspondencia de la función generalizada del seno es seno de x, coincidiendo con la gráfica original del seno de x. Y nosotros recordemos que el periodo 2pi entre omega, como omega es 1, el periodo sería 2pi. Y es justamente en ese periodo donde tenemos la gráfica de la función seno de x. ¿Qué ocurre si omega empieza a variar? Vemos que el periodo principal se ve afectado, haciéndose cada vez más pequeño, según omega va tomando valores más grandes. Observamos que la gráfica se va comprimiendo en forma horizontal. Y si omega empieza a tomar valores menores que 1, la gráfica empieza a estirarse en forma horizontal y el periodo también va tomando valores cada vez mayores. Y también podemos observar que justamente en este periodo la gráfica se vuelve a repetir cada vez que nosotros vayamos graficando en el periodo principal, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces el parámetro omega modifica la gráfica de la función seno de x, modificando directamente su periodo principal.
Ahora veamos el otro parámetro phi. Veamos qué ocurre con el parámetro phi y cómo éste altera la gráfica de la función seno de x. Omega vamos a dejarlo en su valor normal, en el valor de 1, y phi en 0. Entonces tendríamos la regla de correspondencia, que sería f de x igual a seno de x menos 0, porque phi está tomando el valor de 0. Y cuando phi es 0, se tiene la función seno de x. Ahora veamos qué ocurre si empezamos a variar dicho parámetro, el parámetro phi. Vamos a ver qué ocurre con la gráfica del seno de x. Si phi empieza a tomar valores, notamos que la gráfica se va trasladando de manera horizontal hacia la derecha. Y también podemos ver que si phi toma valores negativos, la gráfica se traslada de manera horizontal hacia la izquierda. Phi entonces modifica la gráfica trasladándola hacia la derecha o hacia la izquierda en forma horizontal. Phi entre omega, en este caso omega está tomando el valor de 1. Pero ¿qué ocurre si phi está en 0 y omega toma otro valor distinto de 1? Omega toma el valor, por ejemplo, de 1.6. ¿Qué ocurre con la gráfica? Recordemos que omega modificaba la gráfica estirándola o comprimiéndola de manera horizontal. En este caso se está comprimiendo la gráfica del seno de x, y phi, veamos cómo sigue modificando la gráfica, trasladándola de manera horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, hemos hecho variar los tres parámetros, que son la amplitud, omega y phi. Y hemos estado observando cómo estos parámetros modifican la gráfica de la función seno de x. Si a es 1, phi es 0, omega es 1, tenemos la función seno de x. Pero si hacemos variar todos los parámetros, vemos cómo la gráfica se va modificando de muchas maneras. Podemos ir alterando la gráfica de muchas maneras, ya sea trasladándola hacia la derecha, estirándola o comprimiéndola de manera horizontal o de manera vertical. Ejemplo número 1. Grafique la siguiente función para un solo periodo. La función f de x igual a 4 seno de 3x. Usaremos el método práctico para graficar dicha función. Empezamos con la amplitud. La amplitud a es igual a 4. El desfase phi entre omega, phi es 0 y omega es 3. Por lo tanto, el desfase es de 0.
El periodo t, 2pi entre omega, 2pi entre 3, 2pi tercios. Sobre el plano cartesiano ubicamos el dato de la amplitud a igual a 4, del eje X hacia arriba y hacia abajo 4 unidades. Luego indicamos el desfase de 0 que marca el inicio de la gráfica a trazar. Finalmente, teniendo en cuenta que el periodo principal es 2pi tercios, entonces la gráfica terminaría en 0 más 2pi tercios. Eso nos da 2pi tercios. Lo que significa que nuestra gráfica se debe trazar en este espacio o en esta caja. Dividimos el espacio en 4 partes iguales, es decir, en los 4 cuadrantes por los cuales debe pasar la función trigonométrica a graficar. Como todo el periodo es 2pi tercios y vamos a dividirlo en 4 partes iguales, cada parte sería 2pi tercios entre 4, eso nos da pi sextos. Entonces el siguiente punto debe ser 0 más pi sextos, es decir, pi sextos. El siguiente punto será pi sextos más pi sextos, es decir, pi tercios. Y el siguiente punto será pi tercios más pi sextos, y eso nos da pi medios. Y tenemos el espacio donde vamos a trazar la gráfica de la función f de x igual a 4 seno de 3x. Como debemos graficar una función seno, la gráfica de esta empieza y termina en el eje x. Grafiquemos. Empieza en el eje x y también termina en el eje x. Y tenemos la gráfica de la función que estábamos buscando. Es más, podemos señalar algunos puntos de paso de dicha gráfica. Estos puntos son los que están marcados de color negro. Por lo tanto, tenemos el resultado. Ejemplo número 2. Grafique la siguiente función para un solo periodo. F de x igual a 3 coseno de 2x menos pi medios. Para graficar dicha función usaremos el método práctico. Empezamos con la amplitud. La amplitud A es igual a 3. El desfase phi entre omega, phi es pi medios y omega es 2. Por lo tanto, el desfase es pi cuartos. El periodo t es 2pi entre omega, o sea, 2pi entre 2, lo que nos da pi. Sobre el plano cartesiano ubicamos el dato de la amplitud a igual a 3. Del eje x hacia arriba y hacia abajo 3 unidades. Luego indicamos el desfase de pi cuartos
que marca el inicio de la gráfica a trazar. Finalmente, teniendo en cuenta que el periodo principal es pi, entonces la gráfica terminaría en pi cuartos más pi, es decir, 5 pi cuartos. Lo que significa que nuestra gráfica se debe trazar en este espacio, al cual llamamos la caja. Dividimos el espacio en 4 partes iguales, es decir, en los 4 cuadrantes por los cuales debe pasar la función trigonométrica a graficar. Como el periodo es pi y debemos partirlo en 4 partes iguales, entonces cada espacio debe ser pi entre 4, pi cuartos. Entonces el siguiente punto debe ser pi cuartos más pi cuartos. Eso nos da el valor de pi medios. El siguiente punto, pi medios más pi cuartos, nos da 3 pi cuartos. Y el punto aquí es 3 pi cuartos más pi cuartos. Eso nos da pi. Y es en este espacio donde vamos a graficar la función trigonométrica f de x igual a 3 coseno de 2x menos pi medios. Como debemos graficar la función coseno, la gráfica de esta empieza y termina a la altura de y igual a 3. Grafiquemos. Empezamos desde aquí, desde y igual a 3, y empezamos a graficar la función f de x igual a 3 coseno de 2x menos pi medios. Empieza en y igual a 3 y termina también a esa altura. Entonces tenemos la gráfica de la función, en el cual también podemos ir marcando los puntos de paso de dicha gráfica y obtenemos el resultado. Ejemplo número 3. Grafique la siguiente función para un solo periodo. H de x igual a 1 menos 3 seno de 2x menos pi tercios. Para graficar dicha función usaremos el método práctico. Esta está orientada a graficar funciones de la forma f de x igual a 3 seno de 2x menos pi tercios. Y para completar la gráfica de la función h, usamos técnicas de graficación. En este caso, usaremos después del método práctico la reflexión con respecto al eje x. G de x igual a menos 3 seno de 2x menos pi tercios. Y finalmente, una traslación vertical hacia arriba de una unidad. Primero empezamos con el método práctico. Sobre el plano cartesiano ubicamos el dato de la amplitud
Para esto vamos a analizar la función que usamos en el método práctico, f de x igual a 3 seno de 2x menos pi tercios. La amplitud es de 3. El desfase es phi entre omega, phi es pi tercios, omega es 2, por lo tanto nos da pi sextos. El periodo principal t, 2pi entre omega, es 2pi entre 2, es decir, pi. Empezamos con este método práctico. Sobre el plano cartesiano ubicamos el dato de la amplitud a igual a 3, del eje x hacia arriba y hacia abajo 3 unidades. Luego indicamos el desfase de pi sextos, que marca el inicio de la gráfica a trazar. Pi sextos, que marca el inicio de la gráfica a trazar. Finalmente, teniendo en cuenta que el periodo principal es pi, el periodo principal aquí es pi, entonces la gráfica terminaría en pi sextos más pi. Eso nos da el valor de 7 pi sextos. Entonces la gráfica que queremos terminaría en este punto 7 pi sextos. Esto significa que en este espacio vamos a poder graficar la función f de x igual a 3 seno de 2x menos pi tercios. Y aquí vemos otra vez la caja que siempre estamos usando para graficar dicha función. Dividimos el espacio en 4 partes iguales, es decir, los 4 cuadrantes por los cuales debe pasar la función trigonométrica a graficar. Como el periodo es pi y vamos a dividir en 4 partes iguales, cada parte sería pi entre 4, o sea, pi cuartos. El siguiente punto sería pi sextos más pi cuartos, lo que nos da el valor de 5 pi doceavos. El otro punto sería 5 pi doceavos más pi cuartos. Eso nos da 2 pi tercios. El siguiente punto será 2 pi tercios más pi cuartos. Eso nos da 11 pi doceavos. Y de esta manera tenemos nuestra caja con los 4 espacios, los 4 cuadrantes por donde va a pasar la función seno. Como debemos graficar una función seno, la gráfica de esta empieza y termina a la altura del eje X. Empieza y termina en el eje X. Grafiquemos la función f de x igual a 3 seno de 2x menos pi tercios. Y ahí tenemos la gráfica de dicha función. Ahora, sobre esta gráfica vamos a aplicar la técnica de la reflexión con respecto al eje X, porque vamos a usar
dicha técnica para graficar la función g de x igual a menos 3 seno de 2x menos pi tercios. Vamos a indicar los 5 puntos de esta función g, los cuales se van a reflejar en el eje x. Empezamos indicando los puntos que se van a reflejar. Estos puntos son estos de color azul que estamos resaltando en la gráfica de la función f. Cada punto se va a reflejar en el eje x. Este punto se refleja en él mismo, pues pertenece al eje x. Este punto se refleja hasta el punto 5 pi doceavos menos 3. Este punto, como pertenece al eje x, se refleja en él mismo. Y este punto se refleja en el punto 11 pi doceavos, 3. Y este punto, como pertenece al eje x, también se refleja en él mismo. Es decir, se queda en esa misma posición. Y tenemos reflejado cada punto respecto al eje x. Entonces trazamos la gráfica usando la reflexión y haciéndolo pasar por cada punto reflejado. Y obtenemos la gráfica de la función g de x igual a menos 3 seno de 2x menos pi tercios. Finalmente, aplicamos la técnica del desplazamiento vertical, pues la función h nos indica que la gráfica anterior, o sea la gráfica de color rojo, se debe desplazar una unidad hacia arriba. Usando la técnica sobre estos puntos, cada punto debemos desplazarlo una unidad hacia arriba. Este punto se traslada hasta este nuevo punto pi sextos, 1. Este punto se traslada al punto 5 pi doceavos menos 2. Este punto se traslada hasta el punto 2 pi tercios, 1. Este punto se traslada hasta el punto 11 pi doceavos, 4. Y este punto se traslada al punto 7 pi sextos, 1. Cada puntito se ha desplazado una unidad hacia arriba. Entonces vamos a trazar la gráfica. Estos 3 puntos, observar que se encuentran a la misma altura. Ahora veamos cómo trazamos la gráfica. Empezamos trazando la gráfica desde el inicio hasta su punto final. Y acabamos de obtener la gráfica de la función que queríamos. De la función h de x igual a 1 menos 3 seno de 2x menos pi tercios. Por lo tanto, tenemos lo solicitado.